Hola amigos cliqueros, es tiempo de jugar. Comienza Playmo Podcast, el programa de podcast dedicado a los clics de Playmobil. El unboxing sonoro. Como ya os he dicho, hoy os traigo en el unboxing sonoro una de las grandes referencias de Playmobil. Y cuando digo grandes, lo digo porque es una chulada y por el tamaño. Uno de los grandes sets de Playmobil que quizá no por número de piezas, no es una referencia ni siquiera alta, pero solo su diámetro nos puede ocupar más de medio metro. Montarlo, ya os digo, que necesitáis un buen trozo, una buena mesa o un buen sitio en vuestra habitación o vuestro salón. Estamos hablando del conocido Circo de Romano de Playmobil, la referencia 4270. Circo de Playmobil, mal llamado, y lo hacemos todo. Es un anfiteatro de Para empezar, diremos que el set está compuesto con hasta 8 clics. Si contamos las estatuas, pues podemos decir que serían 10. Por un lado, como os he dicho, vienen dos estatuas romanas, las tenéis todos en mente porque han venido en varios sets, totalmente en blanco, con sus togas, y en este caso tienen algunos complementos en dorado, alguna corona, algunos rayos e incluso algún cetro. Luego tenemos dos legionarios, en este caso podríamos decir que son dos mandos, dos legados, uno de ellos en tonos negros y rojos conduce lo que es el carro, la viga romana, en este caso la primera viga romana que apareció en Playmobil, que fue en este set, en tonos rojos y plateados y con el carro en negro, igual que los caballos. Y luego tenemos otro legionario, en verdad, otro mando, sería otro tribuno, con la pechera en plateado y tonos rojos y el casco dorado, que en este caso no viene representado en la caja como una especie de guardián del emperador, con su lanza en lo que es las gradas. Como ya os he dicho, viene un emperador, o bien parece un emperador, sino un senador, algún cargo importante, con su toga en blanco y su torso en colores púrpuras. Imaginamos que es el emperador, como os he dicho, y luego tenemos una clac, una chica en tonos verdes, bastante sencilla, que son los que se nos vienen representados en la caja, en las gradas. Luego tenemos los cuatro gladiadores, que si os parece me los dejo para el final y vamos a repasar primero todo lo demás que contiene el set. Tenemos un tigre y un león. Como sabéis, en estos anfiteatros había espectáculos de lucha contra animales y así viene representado en este set. Tenemos el típico león naranja, rayas rojas, rayas negras y el león típico de Playmobil. Y luego tenemos lo que es el anfiteatro en sí. Como ya os he dicho, es una gran estructura. Al final del diámetro estamos hablando de más de medio metro y viene compuesto por una grada principal en alto, que es, ya os digo, es la grada principal que viene con varios escalones, todo ello en unos tonos marrones claros, y la cual tiene una columnata a la espalda compuesta por 6 columnas coronada por una especie de arco y dos pebeteros con su fuego. Luego las columnas al lado de esto vienen las dos estatuas en blanco que os he comentado que están a cada uno de los lados. Esta grada principal, en la parte inferior, en el centro, tiene su entrada principal, las puertas principales a lo que es la arena y dos entradas más pequeñas para las bestias que se pueden levantar y que dan a dos espacios cerrados por la parte posterior que vienen con dos puertas más pequeñas, también de este tipo imitación de puertas de hierro, que en la parte posterior se pueden abrir, con lo cual quedan dos espacios para encerrar a las bestias, por así decirlo, que se pueden abrir por la parte posterior. Luego, al lado de esta grada principal, vendrían dos gradas más pequeñas, que son las únicas que componen el set, esta grada principal y una a cada lado,
y por la parte posterior tiene una especie de arcadas en la cual es una especie de cadenitas y la representación de lámparas de aceite. Es un detalle muy bonito y que normalmente no se ve cuando tienes expuesto de frente y es un pequeño detalle. Si por último vemos los 4 gladiadores, aquí lo que ya os he comentado con anterioridad. En este set sí podemos ver 4 tipos de gladiadores diferentes, ¿vale? Por un lado tenemos Rediarius, como ya os he comentado, que viene con su red y con su tridente, que es el más típico, el que todos tenemos en mente cuando queremos ver un tipo de gladiador. En este caso es el gladiador azul y viene con casco. ¿Ves aquí un pequeño detalle? Porque normalmente los rediarios no llevaban casco. En este caso sí que lo llevaba. Luego tenemos otro Playmobil, otro gladiador, en este caso el africano, que viene, como ya os he mencionado en el otro apartado del programa, con su típico traje amarillo, con detalles africanos, el casco este que representa como una especie de tigre o de león, y viene con una espada y el típico escudo redondo, también con estos detalles en amarillos y en marrones. Luego tenemos el gladiador verde, que tiene un escudo muy pequeño y un gladius. Esto viene a representar un mirmillón, con el casco típico de Playmobil, de gladiador, en este caso en plata, en grises. Y luego, por último, tenemos en Playmobil el gladiador rojo, con un escudo de tamaño medio, en este caso con una espada curva, que no se ha solido ver en ningún otro gladiador que han sacado posteriormente. Viene con el casco dorado, típico de los gladiadores. Y ya os digo, esta espada curva, que normalmente esta la llevaban los tracios, los gladiadores que se le llamaban tracios, porque eran el pueblo con el que había luchado Roma, que estaba más o menos por el norte de Grecia, Macedonia, Bulgaria actual, y que era un tipo de gladiador que se daba en aquellos momentos. Y esto es todo por hoy. Recordad, podéis encontrar todos los programas de Playmo Podcast en las principales plataformas de podcasting, en YouTube y en las diferentes redes sociales. Os animo a compartir vuestros comentarios en todas ellas. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con nuestros clics. Un saludo, te espero en el próximo programa.